Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, amigos y amigas, un gusto saludarles aquí a través de los micrófonos de Radioactiva 88.9 en nuestra plataforma digital, en donde estaremos el día de hoy compartiendo y haciendo una previa de alguna manera para comenzar a abrir nuevamente este espacio que hace algunos años atrás lo habíamos tenido como un espacio de conversaciones, de diálogos. Hoy vamos a compartirles algunas informaciones, algunas noticias. Obviamente de por medio habrá un tema de editorial en el cual, por supuesto, conversaremos sobre lo que está pasando en los actuales momentos en el Ecuador, en el país, sobre la situación social que estamos viviendo. Además, como les decía, esta es una especie de apertura, porque luego este espacio se convertirá como comúnmente, si ustedes pueden revisar la historia de nuestra página, comúnmente se ha convertido en un espacio de diálogo, ¿no? De conversación, en donde van a estar aquí, por supuesto, personas o gentes con mucho criterio para, por supuesto, conversar y dialogar sobre las situaciones que están viviendo en el país. ¿Cuáles son las novedades que están pasando hasta el momento? Yo creo que las novedades más significativas y más importantes, creo que podemos empezar por la más compleja y más difícil que en los actuales momentos está viviendo el Ecuador, ¿no? Y es que según Antonio Vargas, perdón, Marlon Vargas, el presidente de la CONAIE, hoy en la tarde ratificó la continuidad del paro nacional, ¿sí? Según el presidente de la CONAIE, el paro nacional continúa en el Ecuador debido a que, según él, no existen las garantías todavía como para establecer un diálogo y además porque consideran que su lucha y lo que ellos están desarrollando de alguna manera es importante y es fundamental y que no piensan derogar ninguna de sus peticiones, ¿no? Frente a un posible diálogo, ellos han dicho, me refiero a la dirigencia de la CONAIE, han sido muy claros y reiterativos en ese tema y dicen que todas las peticiones o el petitorio que ellos han entregado, pues ninguno de esos aún se ha movido, ninguno de estos, digamos de alguna manera, tampoco son objeto de discusión, ni siquiera de una, digamos, se puede llegar a pensar en que la CONAIE pueda dialogar en torno a alguno de estos puntos, por sobre todo tampoco en el sentido de alguna manera también manejar algunos de los puntos, tal vez bajarlo, tal vez, digamos, de alguna forma minimizar algunas de las peticiones, es decir, no está en negociaciones lo que solicita o que pide la CONAIE. Al contrario, el día de hoy, el presidente de la CONAIE, el señor Vargas, ha instado a dos situaciones. La una ha informado, ¿no? De que las bases en diferentes provincias se han reactivado, en algunos casos que ni siquiera aún se han activado, en muchos de los casos se han vuelto a activar, y en otros se están empezando a activar las protestas en diferentes lugares, ¿no? Provincias como por ejemplo que en un principio, al inicio del paro, no estaban conectadas todavía, como Chimborazo o Tungurahua, últimamente se han ido uniendo y algunas carreteras en Azuay, en Chimborazo, en Tungurahua ya están siendo bloqueadas, casi casi que al mismo nivel de lo que está pasando en Imbabura, ¿no? Entonces vemos que de alguna manera se ha radicalizado y continúa el tema de del levantamiento indígena y por supuesto este reclamo que hace la CONAIE, ¿no? Esa como primera información que tenemos que compartirlas, ya lo han dicho el día de hoy, los dirigentes hasta el momento no se han sentado a dialogar, no hay de parte y parte de los actores políticos, digamos, un espacio en el cual podamos nosotros pensar siquiera de que haya un camino. El día miércoles aproximadamente, 30 de septiembre, por ahí muchas organizaciones sociales, universidades, la Iglesia Católica, ya dieron el espacio para que se realice el diálogo, pero sin embargo, hasta el momento ninguna de las dos partes ha querido acceder, ¿no? Por un lado, incluso la Universidad Técnica del Norte, recordemos que incluso ellos ya estaban listos, estaba el escenario puesto,
para que las dos partes puedan acudir y conversar y dialogar. Sin embargo, de ellos ninguna de las dos asistió y así lo anunciaron las autoridades de la Universidad Técnica del Norte, ¿no? Que estaba listo el lugar, pero los actores nunca se presentaron. Esas son las novedades, digamos, que en un principio se tiene. Por otro lado, vamos a comentarles que por parte del gobierno, en cambio, la situación continúa y sigue siendo compleja, realmente difícil, porque el gobierno por su parte tampoco da el brazo a torcer, tampoco hay un espacio por lo menos, digamos, de alguna manera de pensar en siquiera tener visos de proponer algo, ¿no? De decir, bueno, vamos a plantear esto, vamos a sugerir esto otro, en lo absoluto, ¿no? En los actuales momentos el gobierno también se ha puesto muy necio, muy cerrado en su espacio, tampoco ha querido, digamos, de alguna manera mm, reducir alguna de sus decisiones, ¿no? Tampoco ha querido negociar ninguna de las decisiones que ha tomado el gobierno. Para el gobierno no es negociable la decisión que básicamente fue el inicio o el principio de esta movilización, que es la eliminación del subsidio al diésel, ¿no? Para el gobierno sigue siendo prioridad, sigue siendo importante el tema del diésel en el Ecuador, eliminar el subsidio porque considera que con eso de alguna forma se está eliminando el tema del narcotráfico, o al menos se está golpeando al narcotráfico de esta manera, quitando el subsidio a el diésel. Y también, por supuesto, el hecho de que, según el gobierno, este subsidio que paga el Estado para que el precio del diésel de alguna manera baje, y ese dinero que sale de las arcas del Estado, pues de alguna forma el gobierno también habla de que con ese dinero, pues es un ahorro fuertísimo, ¿no? Y claro, ahí hay unas disputas muy grandes entre quienes analistas políticos, gentes de todas las partes, del un bando, del gobierno, que hablan de que para priorizar la economía y poder establecerla y hacerla de mejor manera para que el país se conduzca de mejor manera, una de las alternativas económicamente hablando es precisamente la eliminación del diésel porque a consideración del gobierno y de quienes están del lado del gobierno, esta condonación, si se puede decir, económica que se brindaba al diésel recaía más bien en las mafias por un lado, que están tras el tema, por ejemplo, de la minería ilegal, ¿no? Recordemos que para acceder o todo lo que significa explorar la minería, pues se requiere como combustible el diésel, que es uno de los más básicos e importantes, y al ser bastante económico porque el Estado subsidia, pues eso facilita que muchas organizaciones criminales, pues digamos de alguna manera, se aprovechen de esa situación y tengan algunos de los recursos. Lo otro, también por lo que se discute y se pelea, por supuesto, es el tema del tráfico de combustibles que se realizan en las fronteras tanto norte, en el sector de todo lo que es Carchi y Sucumbíos, y en el sur del país, lo que es la provincia del Oro y por supuesto la provincia de Loja, ¿no? Estos sectores que están ubicados justo en la parte de la frontera sur y algunos de los países, perdón, de algunos países, perdón, y algunas de las ciudades de la frontera, específicamente una de ellas, por ejemplo, Huaquillas, es un centro es un centro, digamos, el epicentro del narcotráfico del diésel, que se transmite o se pasa a los otros países vecinos, hermanos, donde el diésel es mucho más caro, se habla de 4 o 5 dólares más o menos el galón, mientras que acá en el Ecuador estaba en un valor de 1,28, si no mal estoy equivocado, 1,80, perdón, si no mal estoy equivocado, ¿no? Y entonces eso facilitaba pues el contrabando del diésel en las fronteras y para el gobierno pues este era uno de los puntos en donde quería, digamos, sostener el tema de la economía, eliminando este subsidio y este subsidio o este dinero que se invertía en el diésel, direccionarlos para ámbitos económicos. Ahora, eso en temas, digamos, como se dice, ¿no? Normalmente, eso en el papel, eso en el concepto, pero en la práctica, pues
Y aquí viene el tema del otro bando, en cambio la población, los indígenas, los agricultores, todos quienes forman parte de la sociedad, digamos de los quintiles más pequeños, en cambio se vieron también afectados por la eliminación del subsidio, porque obviamente al quitar este subsidio, el valor del diésel se desprende, sube, y con eso hace que mucho de la movilización que se da en el campo agrario, pues haya un golpe muy fuerte, ¿no? Se hablaba en un principio, recuerdo hace algunas semanas, muchos camiones hablaban de que, por ejemplo, ellos llenaban su tanque, por decir un número, antes con cerca de 180, $200, ¿no? Llenaban de combustible para transportar eh, todo lo que es la parte agrícola, todos los alimentos y demás, y ahora con la eliminación del subsidio, pues ellos tienen que llenar un tanque en aproximadamente $400, ¿no? Es decir, casi por el doble de lo que ellos generalmente gastaban. Y eso en definitiva es un golpe bastante fuerte, un golpe durísimo, porque claro, los ilustrados de la economía que dicen, ¿no? Ah, pero subimos $1 y eso dividido para muchas cosas, sí tiene que haber un impacto en la economía, pero un impacto de centavos, de muy poco, ¿no? Pero eso, como insisto, los muy ilustrados de la economía que suelen hablar desde un escritorio y demás, eso lo dicen precisamente desde su escritorio, pero la realidad es otra. La oferta, la demanda, la dinámica económica en este país, al menos en el Ecuador, es distinta. Todos sabemos cómo fluctúa, cómo cambia el tema de los precios, ¿no es cierto? No es que si el Estado dice suban 5 centavos, tú vas a los mercados y sube solo 5 centavos. Así no es la dinámica. Incluso cuando hablamos de productos agrícolas, el tema es mucho más complejo, mucho más fuerte debido a que en lo que se refiere a las temporadas, por ejemplo. Cuando un producto tiene demasiada demanda, demasiada oferta, tiene mucha oferta, es decir, tiene mucho producto, obviamente su valor reduce, ¿no? Su valor baja, su valor es muy pequeño. Es decir, por ejemplo, recuerdo yo claramente uno de esos productos siempre es, o algunos de esos, entre esos, la naranja, por ejemplo, cuando está en un buen momento, pues la naranja, el valor es muy bajo. Cuando hay mucha demanda, te venden 20, 25 naranjas por $1, ¿no? Pero en cambio, cuando no es temporada de cosechas de naranjas, es muy pequeña la producción, tú llegas a una legumbrería y te venden 5 naranjas por $1. Entonces fluctúa, ¿no? Y esos precios no están determinados por ninguna ley, es el mercado el que se va autorregulando, ¿no? En sí mismo. Y esto es lo que está perjudicando, en cambio, a los agricultores con el tema de la subida del diésel. Porque la economía no fluctúa, no se dinamiza, al menos en el Ecuador, porque un economista graduado en una superuniversidad diga que solo tiene que subirse 2 o 3 centavos. No, 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 no. Acá la economía en el Ecuador fluctúa como quiera fluctuar en el mercado. Y entonces, cuando ve un camión que pone diésel de $200 de diésel hace unos meses atrás y ahora tiene que poner 400, no es que va a subir solo centavos y divide cuánto tiene que subir, no. El del camión dice el flete subió y pone un precio y el precio es elevado. Y claro, quien luego, y es una cadena, ¿no? Como una cadena. Entonces sube el precio del flete y claro, van los precios de los productos a subir porque llega más caro. Llegan al mercado, entonces la señora que compraba no sé, el quintal de zanahoria en $10, ahora compra en 25. Y entonces la señora, al vender en menudeo, ya tiene que dividir a cuánto le sale para tener una ganancia y claro, y comienza a subir los precios. ¿Quién finalmente es afectado? Pues el consumidor final, ¿no? Termina siendo afectado. Pero bueno, todas estas dinámicas, como les decía, de la economía es lo que está sucediendo en estos actuales momentos y esto es lo que está pasando. Nuevamente reiteramos, hasta el momento, hasta siendo las 9 de la noche aproximadamente que revisamos la información, el paro nacional continúa, siguen las protestas en las diferentes provincias donde se han desatado con mayor fuerza, en Chimborazo, en la parte de Tungurahua también, por supuesto, hay algunas zonas
de la parte del oriente ecuatoriano, aunque en algunos lados son muy esporádicos, sobre todo en el oriente. Pero más la situación que nos está llevando a esta situación extrema en el Ecuador es en la parte de la sierra y más aún en la Sierra Norte, ¿no? Imbabura, prácticamente la provincia de Imbabura en general está sitiada, está bloqueada hacia cualquier lado del país. Hace poco informaban también otros medios de comunicación acá locales que, por ejemplo, la vía Salinas, Salinas-San Lorenzo, por el sector del Guadoal, también está bloqueando. Algunos miembros de las comunidades afros han salido a bloquear esta vía que era una vía que estaba activada y que muchas personas hacían este viaje de Quito, ¿no? Se iban hasta Esmeraldas, de Quito a Esmeraldas y de Esmeraldas a Imbabura, por la zona de la vía San Lorenzo. Sin embargo, esta vía también ya está bloqueada, ya está cerrada, entonces prácticamente la única forma de llegar a Imbabura es por el norte de Imbabura, la vía que conecta Carchi, Imbabura, pero para las personas que vienen del sur es realmente un dilema llegar hasta la provincia y poco a poco ciudades como Otavalo, como Cotacachi, como Atuntaqui y por supuesto Ibarra están aislándose y esto de alguna manera está afectando terriblemente al país, no, más bien dicho a estas zonas. Ya se habla de pérdidas económicas fuertísimas en Atuntaqui porque Atuntaqui es una ciudad comercial, vive del comercio textil. Los que hemos estado en Atuntaqui sabemos que el 60-70% de los locales en ese sector es textilero, ¿no? Y prácticamente todos los locales de esa zona, perdón, están cerrados. Lo mismo pasa en la ciudad de Otavalo. La ciudad de Otavalo es una de las ciudades más turísticas del país. Llegan un montón de personas hacia ese lugar y claro, esto del turismo también dinamiza la ciudad, además de otras actividades, pero la ciudad de Otavalo también está prácticamente cerrada. Hoy hacía un reportaje el canal de Nacional Ecuavisa sobre la situación económica de los negocios en Ibarra, por ejemplo. Entonces muchos comerciantes también hablan de que Ibarra es una ciudad muy turística. Y sin embargo, en los últimos días, pues estos prácticamente casi 15 días de paro, no ha habido esa oportunidad de abrir, no ha habido esa oportunidad de desarrollar y lamentablemente la ciudad de Barra también está en estas circunstancias, ¿no? Entonces realmente es una situación bien grave, bien difícil, compleja en todo sentido. Ya no sabemos si este del paro es una buena idea. Les invitamos a comentar, por supuesto, cuál es su postura, qué es lo que ustedes creen. Por un lado están las personas que están a favor de la lucha, de la protesta social como alternativa ante las políticas económicas mal establecidas y que perjudican a la sociedad y que por ende están defendiendo esta política. Y por otro lado, por supuesto, quienes están a favor del gobierno consideran que son medidas complicadas, difíciles, pero necesarias, pero urgentes en términos económicos, ¿no? Entonces, aún sigue esa disputa. Otra cosa que queríamos comentarle como información que nos ha llegado de última hora hasta nuestro medio también, es que déjenme ver por acá, porque yo también quiero verle por acá al interno, es que, denme un segundito, a través de un comunicado de la Presidencia de la República, el gobierno del Ecuador ha anunciado, a través de un comunicado, el gobierno ha anunciado que el día jueves 9 de, perdón, sí, el día, sí, 9 de octubre, el día jueves 9 de octubre, se incorpora al feriado nacional que ya estaba programado. Recordemos que en el Ecuador tenemos un feriado que es el feriado del 9 de octubre, ¿no? De las fiestas de Guayaquil. Y este día caía precisamente el día viernes, ¿sí? Perdón, el día jueves 9 de octubre caía. Pero en el calendario de feriados se lo había trasladado al viernes 10 de octubre para hacer estos puentes que suele hacer el gobierno en relación a dinamizar el tema del turismo, ¿no? Para que la gente pueda juntando, porque claro, el 9 de octubre caía el día jueves, entonces uno supone que el jueves es el feriado, pero ya sabemos las reglas de cómo es el tema de los feriados,
y entonces el gobierno lo que ha hecho es unificar, siempre suele hacer unificar hacia el viernes o hacia el día lunes para hacer puente y que las personas pueden disfrutar de mejor manera. Ahora bien, el gobierno el día de hoy, jueves 2 de octubre, ¿sí? Hace pocas horas, ha enviado esta comunicación indicando que el gobierno establece el día jueves 9 de octubre también como feriado nacional, ¿sí? Entonces, la próxima semana tendremos feriado el día jueves 9 de octubre y el día viernes 9 de octubre, ¿sí? Entonces, a las personas que están de alguna manera en este sentido, estar muy atentas, pero esto es lo que nos acaban de informar también, ¿no? Por parte del gobierno, la Secretaría del Gobierno, ¿sí? Entonces, realmente, como les decía, aquí podemos nosotros pensar muchas cosas, ¿no? Quien desee especular, no sé si a alguno de ustedes les gusta especular, pero no sé qué les parece esta medida que ha tomado el gobierno de establecer un feriado aquí en el Ecuador, un feriado que no estaba programado, por supuesto, ¿no? Un feriado que no estaba programado. Entonces, sería muy interesante también conocer sus opiniones, qué les parece, es una estrategia del gobierno, porque claro, entendemos que esto de la situación que se está dando, recordemos una cosa que es importantísima, ¿no? A nivel nacional, el problema del paro no es un paro nacional. Hay que ser muy honestos y muy justos en ese sentido. No es un paro nacional, ¿sí? Lamentablemente, hay que decirlo las cosas como son, ¿sí? Como aparecen, como se están dando, ¿sí? Y es que el tema de lo que ha sucedido en estos momentos es que el paro es más bien focalizado en las provincias de la sierra. La costa prácticamente está normal, sin ningún inconveniente. No hay un solo sector, o al menos hasta ahora no conocemos de algún sector en la costa ecuatoriana que haya tenido algún tema de levantamientos o algún tema de, por supuesto, en relación a lo que se refiere levantamientos o alguna paralización, ¿no? Entonces, esa es las situaciones que se están viviendo o dándose acá, ¿no? En el Ecuador. Entonces, la costa ecuatoriana prácticamente, como les decía, no hay un tema de que se haya generado algún paro nacional. La costa ecuatoriana está prácticamente todo absolutamente normal, ¿no? Entonces, digamos, esa opción, ¿sí? En relación a lo que se refiere al tema ¿cómo es? De crear el tema de crear un nuevo día de feriado, pues obviamente lo que hace de alguna forma es que también obedezca a alguna estrategia, digamos, hasta incluso política, ¿no? Porque de alguna manera hace que el, no sé, haga que haya una presión por parte de los sectores turísticos, de los sectores empresariales, en donde digan, necesitamos, ¿cómo es?, trabajar, necesitamos ya cambiar, al menos acá en el norte, y como se da esto ¿cómo es?, de la apertura de un nuevo día de feriado, pues va a haber una presión muy, muy fuerte en el sentido ya les digo, de lo que se refiere a, a ya pedir que se paralice, ¿no? Ya pedir que se termine el paro nacional. Y entonces puede ser una estrategia, ¿no? No sé qué dicen ustedes, cuál es su opinión en torno a esto, con respecto precisamente a lo que estamos viendo y lo que está sucediendo en el Ecuador, ¿no? Entonces tenemos un paro nacional, perdón, un paro nacional exactamente que se está dando, que se está viviendo, pero sin embargo estamos por otro lado en relación a este sentido de que vamos a tener un feriado nuevamente
acumulado, ¿no? Es decir, vamos a tener un feriado en el cual, digamos, de alguna manera, pues, no sé, se busque el establecer esta posibilidad de mejorar la economía en el Ecuador. Sin embargo, por supuesto, hay mucho todavía que cortar. El tema del paro nacional ha dejado un montón de cosas, ¿sí? O sea, estamos viviendo un montón de situaciones y cosas de las cuales todavía no han sido solucionables, todavía no se han solucionado, todavía no se ha modificado ni se ha cambiado, ¿sí? El, ¿Cómo se llama? El paro nacional ha traído un montón de situaciones en torno a discutir, ¿no? En primera instancia, por ejemplo, el uso de la fuerza en lo que se refiere a la policía, a los militares. Siempre hay esa situación que se reclama de que los militares, de que el tema de, ¿cómo es? De lo que se refiere a... un segundito por acá, tengo un problema con la conexión, no sé qué me sucede, no sucede, pero bueno, acá estamos, ¿no? Un segundito, por favor, estamos en vivo y en directo y quiero compartirles algo, pero no me aparece, básicamente, bueno. Entonces les decía que el tema del paro ha dejado muchas situaciones, ¿no? Una de esas, el uso de la violencia extrema por parte de la policía y de los militares. Claro, ahí entra en discusión nuevamente porque en este paro nacional al menos se ha visto con más efervescencia y con más fuerza el establecimiento de dos bandos, ¿no? En el paro del 2019, el gobierno de Lenin Moreno tenía un respaldo del 20% de la población, incluso creo que menos, ¿no? El 80% estaba a favor y por ende de las movilizaciones el país completo estaba muy de acuerdo y bueno, un montón de cosas, ¿no? Estaban de acuerdo en todas estas situaciones. Sin embargo, de ello, en la actualidad estamos hablando de que el país está dividido prácticamente en un 50%, quienes están a favor y quienes están en contra. Y en ese sentido, cada acción, cada situación que sucede en torno al paro, comienza a surgir las disputas, los enfrentamientos entre uno y otro bando, ¿no? Obviamente, por un lado están quienes ven en la fuerza pública, tanto Policía Nacional, militares, ¿sí? Sobre todo por el video que se difundió en torno a Efraín Fueres, el comunero de Cotacachi, que al estar moribundo prácticamente en lo que se refiere a, en el momento en que él estaba en una protesta el día domingo, sí, perdón, si no me equivoco, el día viernes, estaban en las protestas y estaba prácticamente moribundo efecto, según la autopsia, de unas balas que le pasó el pulmón, le traspasó. Llegaron militares a golpearle, ¿no? Prácticamente a golpearle, a pegarle, y en ese sentido, pues, hizo que esta persona o sea, más bien dicho, hizo que esta escena en sí mismo se pueda ver, se puede evidenciar en a nivel nacional, ¿no? Y claro, quienes están a favor del paro ven a esto como un atropello definitivo al tema de los derechos humanos, del derecho a la protesta, del derecho a reclamar, del derecho a la libertad de expresión y demás, ¿no? Ven atropellados estas situaciones. En estos días, los días anteriores, también se vio como en los alrededores de la Universidad Central del Ecuador estaban muchas personas protestando, alzando su voz en el legítimo derecho de su protesta, y llegó la policía y comenzó a tener actos en contra de los que estaban ahí, y también por supuesto se habla en contra de muchos comunicadores, compañeros comunicadores sociales que se encontraban en el lugar. Muchos de ellos incluso han sido citados a la asamblea, a la Comisión de Derechos, y en ella relatan de que estaban haciendo su trabajo periodístico y la policía se acercó eh,
y se acercó la policía y los ració con gas y sin motivo alguno, según lo que informan, por supuesto, los comunicadores, ¿no? Entonces se habla también de un atropello, se habla de que también no ha sido de mejor manera o bien visto esta situación, ¿no? Entonces, pues, por un lado. Ahora, tenemos el otro bando, ¿no es cierto? El otro bando, en cambio, que habla de que la policía y los militares han sido reaccionarios, ¿no? Te hablan aquí de la famosa, del efecto, si tú haces algo, vas a tener una respuesta, ¿no? Entonces, claro, los que están a favor del gobierno y de sus medidas en contra de las movilizaciones hablan y apoyan a las Fuerzas Armadas y mencionan de que su propósito, lo que hizo está correcto o está bien, ¿no? Que lo que está haciendo las Fuerzas Armadas están también en el uso legítimo del uso progresivo de la fuerza, porque están ayudando a las personas a quitar los obstáculos de las vías y si las personas comienzan a agredirles, pues obviamente ellos van a responder de alguna manera, ¿no es cierto? Y que tienen que responder de alguna manera, y que el uso progresivo de la fuerza y que cualquier cosa de las que han pasado en las manifestaciones es exclusivamente culpa de lo que se refiere a los manifestantes, ¿no? Eso es lo que han mencionado, eso es lo que han dicho, y por supuesto, y quienes están en contra del paro y a favor de las medidas del gobierno, pues hablan de que las policías actuaron en defensa propia, ¿no? Igual lo que sucedió en los alrededores de la Universidad Central, por supuesto, hace que de alguna manera dicen, muchos hablan de que no, de que fueron provocados los policías, de que la gente ahí no fue a protestar sanamente, fue a agredir, fue a gritar, a insultar, a bloquear vías y que por eso la policía reaccionó de esa manera, ¿no? Entonces hay estas dos versiones. Con más razón, al menos como les digo, yo desde mi visión veo que este paro ha tenido más esta dicotomía, ¿no? Estos dos grupos más enfrentados. Años atrás, ya les digo, Lenín Moreno nunca tuvo el apoyo general de la población y cualquier acción que él hacía en contra del pueblo, todo el pueblo estaba en contra, ¿no? Entonces eran situaciones más o menos a ese estilo o en esa situación. Entonces son situaciones que se van desarrollando de alguna forma compleja como para analizar, ¿no? Y aquí de alguna manera también estamos para informar. Tenemos nuestros puntos de vista, por supuesto, tenemos nuestra línea editorial como medio de comunicación, por supuesto, pero eso lo iremos planteando más adelante. Por acá nos hacían una consulta y nos decían que si el turismo, este feriado va a ayudar o ayudaría al turismo en estas circunstancias. Siempre, o sea, a ver, el hecho de que tú te plantees o el Estado logre establecer un espacio para el turismo, para que se desarrollen, en lo que se refieren a los lugares turísticos, obviamente es una alternativa muy buena, ¿no? Al menos en zonas donde ha sido afectado este paro. Suponiendo, vamos a suponer, vamos a crear un mundo de supuestos que el día de hoy en la noche o mañana a primera hora las organizaciones sociales, entre ellas la CONAIE y otros grupos, deciden finalizar el paro, ¿no es cierto? Y levantar toda medida de hecho. Y el Estado, por su parte, también insta a sentarse a una mesa de diálogo, conversar y llegar a acuerdos. Perfecto, se abrió todo. Por ejemplo, para estas zonas que han sido golpeadas específicamente Imbabura, el tema del turismo va a ser un respiro, pero enorme, ¿no? Tener un día más de feriado y que la gente se pueda movilizar, al menos a estas zonas, va a ser un impulso enorme para todos estos lugares donde ha sido afectados la paralización, para todos yo creo en general. Ahora bien, claro, siempre va a haber esta duda, ¿no? De cuánto sirve o no dar un día más de feriado, sobre todo para zonas donde no son tan turísticas, ¿no? Pero en los actuales momentos, obviamente que para las provincias afectadas por el paro va a ser un alivio, un espacio de oxigenación, pero enorme, ¿no? Ahora, el tema es analizar más allá, profundamente, esta decisión. Las decisiones políticas que toman los gobiernos no son sacadas de los cabellos, no son
hagamos esto y ya. Son decisiones planeadas, son decisiones con estrategias políticas predeterminadas. Lo que busca, la visión que puedo decirles o puedo tener es que el gobierno, a través de esta decisión, lo que busca es, es ese sentido de agradecimiento, si se puede decir, que tenga la población hacia el gobierno, ¿no? Ese sentido mesiánico, ese sentido de que, ay, mira qué bonito, nos regala un día más de vacaciones, ¿no? Y generar ese sentido de tranquilidad, no sé cómo explicarlo, ¿no? Pero de alguna forma de que la población se sienta agradecida con el gobierno de lo que está haciendo. Miren, un día más de frío. ¿Quién no quiere un día más de descanso? La pregunta cae por su propia respuesta, ¿no? Quienes al menos pensando en a quienes tienen un trabajo fijo, por supuesto, ¿no? Quienes tienen un trabajo fijo y pueden darse esta posibilidad del feriado, bienvenido sea, van a agradecer, van a ser felices, y eso de alguna manera va a condonar y van a tener ese respaldo social que el gobierno en los actuales momentos necesita. Entonces, cualquier decisión que haya tomado el gobierno sobre cualquier tema no es aislado, no es que se sienta y dicen, ¿qué hacemos? Pongamos un día más de feriado, ya, bueno, pongamos, ya. No, no, son estrategias políticas preestablecidas. Son estrategias políticas que lo que buscan es hacer algo, ¿no? Movilizarse de alguna forma, de alguna manera. Entonces ahí el gobierno de alguna manera hizo un golpe en el sentido de esa apropiación con la población, tener un poco más de acercamiento, de apoyo, ahora que está muy mermada su, el respaldo que tenga el gobierno por parte de la población, sobre todo en la sierra. A ver, puede decir lo que sea el gobierno, pero definitivamente su popularidad cayó o va a caer en estas provincias y camino o encaminándonos hacia lo que viene, ¿no? Que es la famosa consulta popular del 16 de noviembre, con las famosas tres preguntas sobre las bases extranjeras, sobre los recursos a los partidos políticos y creo que lo más trascendental. Lo otro es discutible, pero hay algo mucho más trascendental, que es el tema de la convocatoria a una asamblea constituyente, si queremos o no. Y para eso el gobierno necesita acumular un apoyo en la población. Qué mejor que regalándoles un día de vacaciones, aunque no lo crean, ya que uno diga, no, nos regalan un día de vacaciones, pero no creo que la gente se endulza por ello. Lo hace. La población es muy, muy frágil. Cuando tú le das dádivas, perdón, la población simplemente te favorece. Y eso es lo que yo siento también a partir de este decreto, ¿no? De este famoso decreto que está dando el gobierno nacional. Pero bueno, vamos más allá y como les digo, es una situación compleja aún. El país está todavía en una situación crítica, muy difícil de sostener. Hay mucha información. Otra cosa que es importantísimo discutirlo acá y ya vamos llegando a la parte final. Como les decía, esta es una pequeña apertura que vamos teniendo, ya que este espacio se va a convertir en un espacio de entrevistas, ¿no? De diálogos. Eh, en torno a personajes, van a estar aquí personas muy cercanas a diferentes situaciones sociales, con mucho criterio para poder entrevistarlas y poder conocer de primera mano un poco también su pensamiento y porque es interesante escuchar a expertos, a conocedores más de la realidad, para entender y comprender un poco más sobre las circunstancias que en los actuales momentos estamos viviendo. Y entonces este espacio se va a volver ese espacio de entrevistas y lo único que hemos hecho el día de hoy es aperturar con alguna que otra información, comentarles sobre lo que está sucediendo y luego ya mencionaremos lo que va a venir luego o posteriormente en nuestro medio. Les invitamos a seguir ahí denme un segundito, por acá yo tenía una cosa que quería compartirles. Bueno, eh, ahí estamos, listo. También compartirles, bueno, ahí déjenme ver si no, hay un inconveniente aquí. Ah, ya, ya, por fin nos salió esto de acá. ¿Qué quería que veamos? Denme un segundito, ¿ya? Porque, a ver, hay cosas muy importantes también que queremos compartirles a todos, ¿no? Definitivamente,
porque es grato compartirles algunas cosas que son fundamentales en esta información, ¿sí? A ver, vamos por acá. Tenemos esta información que me parece realmente fundamental en el sentido de escuchar lo que dicen algunos actores políticos, ¿no? Eso siempre va a ser muy validero, eso siempre va a ser importante en muchas circunstancias. Ahora, una de las informaciones que yo les decía y estamos analizando y estamos viendo también es el tema de lo que dicen algunos actores, ¿no? Algunas entrevistas y también hablábamos de esto, cómo se está generando esto del uso de la fuerza policial, ¿no? De que si algunos están a favor, otros en contra y demás, ¿sí? Y en ese sentido, voy a compartirles, déjenme ver si podemos esto llevarlo acá. Ya, es que estamos en vivo y en directo, pues ya hay cositas que son necesarias compartirles, ¿no? A ver, ahí estamos. Hemos apagado todo. Ya. Déjenme ver si les puedo compartir. Denme un segundito, por favor, porque tenemos por acá. Este no es. Bueno, a veces cuando se trabaja en vivo y en directo, así es esto, ¿no? Tenemos que, que trabajar al unísono, ¿sí? Ahí estamos, me parece. ¿Listo? Bien, les voy a compartir a continuación una información que está en nuestro medio digital, en Radioactiva, el señor Pedro Granja, abogado, recuerden ustedes, ex candidato a la República, que no obtuvo muchos puntos, no obtuvo mucha votación. El día de hoy se pronunció, bueno, en estos días se ha pronunciado. Él está a favor de los grupos sociales y de lo que se refiere al levantamiento indígena y acaba de mencionar lo siguiente. Denme un segundo a ver si podemos ahí, creo que ya estoy con ustedes, ahí está. Vamos a escuchar lo que nos dice, lo que nos dijo el señor Pedro Granja. Dice el ministro Reimer que seguramente hemos sacado el video de Nepal o de pronto de Katmandú, pero no. Tristemente el video corresponde al asesinato de Efraín Fuentes. El protocolo médico post-mortem nos dice que un proyectil de fusil ingresó por la espalda, rompió ambos pulmones, salió por la clavícula, se fragmentó en 4 partes, le provocó la muerte. Cuando un comunero, que en primera instancia se dice que es hermano de Fuentes, no, es su mejor amigo, el amigo de la infancia, se acerca a él, recibe culatazos por parte de miembros del ejército ecuatoriano hasta que termina inconsciente. Es decir, que además de omitir el deber de socorro, los militares son garantes de nuestra integridad. Esto hace mucho más complicado, mucho más complejo el delito, mucho más atroz. Sobre el crimen de Efraín Fuentes, no puedo dar en estos momentos, señor presidente, mayores detalles, porque estamos presentando la denuncia penal por la ejecución extrajudicial contra el jefe del Comando Conjunto, quien tendrá que dar en su momento los nombres de todos los militares que participaron en la ejecución extrajudicial de este comunero. Muy bien, ahí escuchábamos entonces al señor Pedro Granja, ¿sí? Le escuchábamos claramente referirse a lo que están proponiendo, está al menos él proponiendo, ¿no? Un juicio político y obviamente acusar definitivamente al gobierno y a las Fuerzas Armadas por esto que él menciona, ¿no? Actos realmente de lesa humanidad, actos que van en contra mm, digamos, de los derechos humanos como tal, ¿no? El señor Pedro Granja ha mencionado, como acaban de escuchar, que va a hacer acciones legales sobre lo que acabamos de mencionar, ¿no? Entonces, esas son lo que estamos, o eso al menos es lo que estamos viendo sobre lo que menciona Pedro Granja, ¿no? Recordemos, les decía, Pedro Granja fue un político que fue candidato a la presidencia y es abogado y está gestionando una denuncia para el gobierno de lesa humanidad, básicamente por lo que los militares hicieron contra el señor Efraín
Efraín Fueres, ¿no? El comunero de Cotacachi, que creo que el video es público. Todos creo que observamos cómo el señor fue agredido, incluso viéndose ya moribundo, viéndose ahí desfallecer. Este señor fue agredido por los militares y como vemos en el video, el señor Pedro Granja ha mencionado que va a haber una denuncia por este atropello. Vamos a igual, de parte, les invitamos a seguir nuestra página de Radioactiva, ahí encontrarán información. Vamos a ver el video de la última declaración que hizo el señor Antonio, perdón, Antonio, siempre me equivoco, Antonio, del señor Marlon Vargas, presidente de la CONAIE, no Antonio. Algunos dirán, ¿y por qué se confunde? Antonio Vargas es el padre de Marlon Vargas. Antonio fue hace algunos años atrás. Antonio Vargas fue dirigente de la CONAIE y fue quien conjuntamente con Lucio Gutiérrez derrocaron al gobierno de Yamil Maguad. Sí, por eso se me viene mucho a la mente Antonio Vargas, allá por los años 2000, ¿no? Derrocaron a Yamil Maguad, lo sacaron del poder, la CONAIE y Lucio Gutiérrez, recuerdo en ese momento, ¿no? Y otros actores políticos, pero Antonio Vargas fue uno de estos actores muy, muy famosos. El hijo, Marlon Vargas, ahora presidente de la CONAIE, pues mencionó esto que vamos a escuchar a continuación. De hoy día con nadie vamos a analizar un punto de importancia del paro nacional. Cualquier pronunciamiento estaremos dando pues, finalmente el tema del paro nacional. Eso lo conoce todo lo que estamos diciendo. Entonces nosotros daremos conocimiento después de este consejo ampliado. Muchas gracias. Bien, como mencionan, va a haber un consejo ampliado de la CONAI en estas horas, seguramente no días, en estas horas, seguramente ya están dialogando también, y en la cual pues se menciona que básicamente va a darse una información. Estarán pensando, estarán viendo a ver qué va a hacer, qué se va a hacer en torno a lo que se está viviendo en la actualidad, cuál es la decisión que va a tomar perdón, los movimientos sociales, van a ver qué hacer en torno a lo que se va a vivir en estos momentos, ¿no? Esperemos en las próximas horas ya un pronunciamiento de la CONAVIE, si radicalizan su paro, si siguen en esta situación, o por otro lado, cambian o modifican un poco este sentido, ¿no? Bueno, vamos a continuar con alguna información más en torno a lo que ha sucedido, a lo que se ha estado dando en la actualidad, ¿no? Acá en el país, en el Ecuador. Otra de las circunstancias, claro, que es lo que un poquito se discute, que es un poquito lo que la gente está hablando y está conversando en torno a también que hay muchos criterios sobre los cuales no se está de acuerdo, aún la gente no dialoga, bueno, no considera todavía prudente, no considera muchas cosas, es la radicalización de algunos lugares, ¿no? Vemos con mucha preocupación, por supuesto, en la ciudad de Atuntaqui, sobre todo, en la ciudad de Atuntaqui vemos cómo la gente ahí lamentablemente está teniendo una actitud que no corresponde, ¿no? Que no debe. Lamentablemente yo siempre digo, en estas circunstancias van a haber infiltrados, va a haber gente que busca a río revuelto hacer un montón de cosas, ¿no? Y es lamentable lo que se está viviendo. Muchos concordarán conmigo de que estamos de acuerdo en los levantamientos indígenas, en estas radicalizaciones como medidas, de hecho, propias del pueblo para hacerse escuchar, porque así se han llegado a obtener muchos derechos. Hay tantos derechos que solo dialogando no se ha conseguido, sino con la lucha de las personas, ¿no? Y en ese sentido y en ese criterio, pues estamos de acuerdo. Pero de ahí pasar a vandalizar un montón de cosas, yo creo que nadie está de acuerdo. Vamos a compartirles también a continuación precisamente el tema de lo que estaba sucediendo en estos días en el sector de Atuntanqui, ¿no? Como les digo, tal vez hay mucha gente que en su derecho, está en su completo derecho de decir no al paro, pues básicamente entonces lo que hizo es
no juntarse, no estar ahí y decidir a trabajar, porque hay gente que vive del día a día, lamentablemente, eso hay que entender también por parte de los diferentes actores sociales, ¿sí? Y en ese sentido, pues, el tema es que como no se unieron al paro, no están ahí en el paro, pues son atacados y eso no es correcto. Vamos a ver un video, nos comentan que es del sector del mercado de Atuntaqui, que igual está en nuestro portal de Radioactiva para que lo puedan ir, ver y también comentar, por supuesto, de qué estuvo pasando en estos días en ese sector. Vamos a ver y luego comentamos sobre eso. Ahí vemos, bueno, este video no tiene sonido, como vemos en las cámaras de una persona que comparte, ¿no? La gente, ahí vemos cómo algunas personas manifestantes se acercan a los vehículos que están parqueados, que están andando, están con flechas y bueno, algunas que otras armas y ponchando las llantas, ¿no? Vemos cómo la gente está ponchando alguna que otra llanta ahí y claro, uno dice, no sé cuánto de eso sea una protesta justa, ¿no? No, yo personalmente, muy personalmente, apoyo las movilizaciones, apoyo que se discuta sobre lo que se está viviendo en el país, apoyo de que se proteste sobre la situación de lo que está viviendo el país, pero este tipo de cosas uno no puede decir bien, está bien, o qué bueno que lo hizo. Puede ser una, porque no sabemos, esa gente que está ahí, ¿no es cierto? Que están con los vehículos, que vemos ahí, que están ahí con sus vehículos, puede ser gente que salió por una enfermedad, por una necesidad, o por último, por ese derecho de la libre circulación que tenemos todos, de querer salir. Mucha gente, al menos de ahí, del sector de Atuntaqui, como les digo, ya van 15 días que no han abierto sus locales, 15 días que no trabajan. Algunos son vendedores ambulantes, algunos son comerciantes que viven del día a día. Y entonces salir, aunque sea una media horita, una hora, vender 5, 10 dólares puede representar llevar un pan de comida a la casa. Y entonces ver a veces estas imágenes, decir, o sea, sí está bien protestar, movilizarse, bloquear alguna que otra cosa para radicalizar la protesta, está bien, pero llegar a este tipo de vandalismos, de acabar con un bien privado, ustedes saben, mucha gente hace un esfuerzo por tener su vehículo, por tener su carrito. Tener un vehículo implica muchísimos gastos y que venga alguien y que te haga algo así pues realmente no lo vemos personalmente, al menos yo, desde mi parte, no le veo justo, no le veo adecuado por lo que se está, de lo que se está viviendo lamentablemente, ¿no? Entonces, bajo esos criterios, como les digo, pues muchas cosas se han ido dando. Entonces, podemos estar a favor de algunas cosas, podemos estar en contra de otras tantas, pero esa es la situación que se ha vivido, ¿no? Ahora, como les digo, hay muchas escenas y muchas situaciones que vamos viendo a lo largo de nuestro medio digital. Les invitamos a ingresar. Ahí tienen justamente acá en esta parte de acá, ¿sí? Ahí estamos bien indicando. Em, ahí tienen los QRs. Perdón, quise estornudar. A ver, les decía acá, en la partecita de acá, tenemos ahí los QRs, ¿no? Tanto de la página de nuestra radio para que puedan ingresar y también, por supuesto, formar parte de nuestro medio, compartir información, dar sus comentarios y demás. Y ahí también tienen un QR de mi, de mi red personal que es TikTok, donde generalmente suelo hacer también este tipo de enlaces en vivo y conversar y dialogar sobre muchas cosas más, ¿no? Entonces les decía que vamos a ver si nos podemos ver otro video de los que estábamos viendo, ¿sí? A ver, acá está, vamos a ver si podemos activarle. Ahorita producción no nos acompaña, así que nos toca a nosotros mismos. Así es a veces cuando nos toca trabajar a nosotros mismos, pues bueno, ahí está. Vamos a ver, les voy a compartir, déjenme ver. Ok, listo. Vamos a ver lo que les mencionaba de lo que sucedió en los alrededores de la Universidad Central
Y claro, estas protestas que se dieron y en donde se comenta, o sea, se informa de que hubieron mucha represión, de que hubo por parte de la policía, hablan los actores políticos, sociales que estuvieron ahí protestando, de que hubo un excesivo uso de la fuerza por parte de los miembros de la seguridad. Vemos ahí con mucha dureza todo eso. No vamos a ver a continuación información. Bueno, entonces en escenas vemos como los miembros de la policía, básicamente la policía, porque entiendo que no estuvieron militares ahí, vemos una excesiva, o sea, no se pueden negar las imágenes, ¿no? Pero vemos claramente un excesivo uso de material, vemos los gases como están por todo lado, lanzando muy cerca de la gente, de la población, que eso de alguna manera también puede suceder cosas como las que ya el Ecuador ha vivido, ¿no? Ahorita se me viene a la mente el caso del chico Cosíos, por ejemplo, ¿sí? Cosíos es un chico que estudiaba en el Colegio Mejía, salió a protestar en el gobierno de Correa, en el gobierno de Rafael Correa, y fue agredido por una bomba, si no me equivoco, o un arma, perdón, un arma, creo que fue una bomba, si no estoy mal, y lamentablemente el chico quedó parapléjico, quedó incapacitado y hace algunos meses atrás, años, falleció, pero vivió una vida muy dura, el joven, muy difícil, muy tormentosa, la familia, el chico, y son esto, ¿no? Son estas situaciones de las que vemos, de las que estamos viendo ahí en imágenes, o sea, la policía también hay una desmedida fuerza, la provocación, por supuesto que está de por medio, pero sin duda alguna también vemos ahí en imágenes como el uso de gases, pero yo veo que incluso hasta inhumano, ¿no? Pero bueno, da para discutir, ¿ok? Bueno, ahí tenemos algunas informaciones, como les decía, les invitamos cordialmente a conectarse a nuestras plataformas en los próximos días. Les comento, vamos a tener en este espacio, vamos a tener invitados especiales, vamos a tener gente que nos va a acompañar con entrevistas y demás para conversar y dialogar. Por eso el noticiero es Diálogos, porque además hemos pensado en esta figura, ¿no? De conversar con otros actores, de dialogar, ver qué nos dicen, qué nos comentan, y por supuesto porque en los actuales momentos el país necesita de diálogo, de conversación, de dialogar, de llegar a acuerdos, de llegar a muchas cosas que son importantes para nuestro país. Bueno, así que gracias a todos los que nos han acompañado, han estado aquí con nosotros el día de hoy. Como les digo, vamos a seguir dialogando, vamos a seguir viendo algunas otras más informaciones y en los próximos días estaremos comentándoles de nuestros invitados especiales y que el día de hoy y que nos acompañarán y estarán junto a nosotros. ¿Listo? Gracias por acompañarnos. No se olviden de seguir nuestras cuentas. Estamos en Facebook, estamos en TikTok, estamos en Instagram como Radioactiva 88.9. Así que les invitamos a que se unan a nuestros medios y por supuesto ahí les dejamos la información para poder compartir y seguir. Amigos, gracias por la atención. Nos vemos en una próxima ocasión. ¿Listo? Hasta luego. Chao, chao.